GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a El turista del espacio, a una nueva entrega en esta segunda temporada donde de nuevo abrimos la agencia Space Tours, esa agencia que nos sacamos de la manga en la primera temporada, que utilizamos como una excusa porque el turismo espacial es cada vez más popular y hablamos de cómo es el sistema solar, de qué lugares podríamos visitar si tuviésemos la capacidad de viajar a otros rincones de este pequeño lugar de la Vía Láctea y qué podríamos hacer allí. Y en esta temporada lo que hemos hecho, lo que ha cambiado es que como las distancias son cada vez más grandes, el tiempo de viaje es cada vez más grande, utilizamos algo que popularizó Carl Sagan en Cosmos, que se llama la nave de la imaginación, y lo que utilizamos es por tanto nuestra imaginación para pensar en cómo viajaríamos hasta allí, porque el tiempo de viaje ya es de muchos años. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Neptuno, más de una década solo para ir, y claro, desde el punto de vista de una vida, 20 años de viaje para ver un planeta a lo mejor es ya demasiado largo, es demasiado exagerado. Así que en su lugar no nos queda más remedio que utilizar la nave de la imaginación, porque lo cierto es que en estos momentos todavía no hay una forma de viaje, un método de propulsión que sea eficiente y que sea mucho más rápido para poder alcanzar esos objetivos en mucho menos tiempo. Es algo en lo que se está trabajando, pero todavía tardará unos años o quizás unas décadas en llegar. Así que, en cualquier caso, como siempre, durante nuestro viaje nos va a acompañar Norma y hoy nos vamos bastante lejos de la Tierra, así que ¿estás lista para un paseo largo? La verdad es que estoy emocionada solo de imaginarlo. Para mí va a ser lo mismo que viajar a otra galaxia. ¿Qué has pensado enseñarme? ¿Un asteroide inexplorado? ¿Un cometa misterioso? ¿Una nebulosa maravillosa? Pues vas a tener que abrigarte bien porque nos vamos a Neptuno, al planeta más alejado del Sol, al último planeta del sistema solar, y que además es un lugar que tiene mucha influencia en una región que se encuentra todavía más allá, que se llama el Cinturón de Kuiper, y el nombre de Neptuno viene del dios del mar. Así que prepárate que nos vamos para allá. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegamos! All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock has started. Neptuno es el planeta más lejano del Sol, ya lo hemos comentado antes, y también sigue siendo un planeta muy desconocido. Es el último de los 4 planetas gigantes que hay en el sistema solar, al igual que Urano. Es un gigante helado y no es un planeta que se pueda ver a simple vista, le pasa lo mismo que a Urano, así que no tiene una relación especialmente estrecha con la historia del ser humano a lo largo del tiempo. Que no sea visible a simple vista, sin embargo, tiene también un aspecto curioso, y es que Neptuno no fue descubierto hasta el siglo XIX, aunque sí que se sabe que se había observado antes. En realidad, ya en unos dibujos de Galileo en 1612 y en 1613 había varios puntos que encajan con la posición en la que estaba Neptuno en aquel entonces. Parece que Galileo en aquellas observaciones seguramente pensó que Neptuno era una estrella más. Y en 1821 el astrónomo francés Alexis Bouvard publicó las tablas astronómicas describiendo la órbita de Urano. Lo que se vio era que había una desviación importante en los datos respecto a cómo se esperaba que se moviese Urano, y fue el propio Bouvard el que comenzó a plantear que quizá hubiese algún objeto que estuviese perturbando su órbita por medio de interacciones gravitacionales. Esto lo que provoca es que apenas 20 años después, en 1843, un astrónomo inglés llamado John Adams comenzase a trabajar en la órbita de Neptuno, intentando dar con aquel supuesto objeto, con la fuente de esa perturbación gravitacional. Y hasta ese entonces no se sabía nada de Neptuno. Le sucedía lo mismo que a Urano, como su movimiento es muy lento alrededor del Sol. No se puede ver a simple vista, además, pues no había nada que hiciese pensar que pudiésemos estar ante un planeta del sistema solar. Y claro, en la historia del ser humano sí que encontramos referencias a Mercurio, a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno, pero Urano y Neptuno no, porque con herramientas mucho más simples o con
únicamente lo que podíamos ver o lo que podían ver nuestros ancestros a simple vista, no era posible encontrar ni a Urano ni a Neptuno y por tanto no están presentes en las leyendas o en las historias del ser humano antes de que llegásemos ya a la época moderna, al siglo XIX, al siglo XX, pero aún así la historia de Neptuno es muy interesante porque tiene mucho que ver con las matemáticas. He estado echando cuentas. Si un viaje hasta allí nos lleva 12 años, necesitaría una serie con más de 105.000 capítulos para entretenerme. Hospital General solo tiene 14.000. Podría verlas 7 veces. Por otro lado, ¿cómo es posible que hayan descubierto un planeta tan lejano? Tiene que ser casi imposible verlo con telescopios. Tienes razón en que Neptuno está muy lejos y que sí, se tardaría unos 12 años, o por lo menos fue 12 años lo que tardó la sonda Voyager 2 en llegar a Neptuno. Pero a pesar de que está muy lejos, a pesar de que está a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, es posible observarlo con instrumentos astronómicos. Con un telescopio sí se puede observar a Neptuno y por eso nuestra historia comienza con esos dibujos de Galileo y ya en el siglo XIX tenemos ese intento de encontrar cuál es la fuente de perturbación gravitacional de la órbita de Urano. Y de esta manera lo que sucede después de que John Adams intente encontrar ese objeto a Neptuno, él no sabía todavía que era Neptuno lo que buscaba, lo que sucede es que solo 2 años después nos encontramos con un nombre que quizás nos resulte familiar, que es el de el francés Urbain Le Verrier. Y es una historia muy interesante porque él era un matemático que estaba interesado en la mecánica celeste y de manera completamente independiente al trabajo de John Adams, con sus propios cálculos, con la ayuda de las matemáticas, fue capaz de predecir correctamente en qué posición del cielo se podría encontrar Neptuno. Transmitió esa información a un astrónomo alemán llamado Johann Galle del Observatorio de Berlín y fue Galle quien confirmó los datos de Le Verrier y pudo demostrar que eran correctos. Observó un planeta en las coordenadas indicadas por Le Verrier el 23 de septiembre de 1846. El descubrimiento de Neptuno fue muy controvertido porque tanto Le Verrier como Adams afirmaban ser los responsables y con el tiempo se llegó a un consenso internacional en el que se determinaba que ambos merecían el reconocimiento del descubrimiento, pero esto cambió en 1998 cuando los historiadores analizaron los documentos de la época y su conclusión fue otra porque parece que Le Verrier fue el responsable directo del descubrimiento y que por tanto es a él a quien se lo hay que atribuir en exclusiva sin compartirlo con Adams. Y sabemos que es un gigante helado, que tiene parecidos con Urano, tiene también sus diferencias, pero algo que comparte con Urano es que tiene también su propio sistema de anillos y es además un objeto que tiene una influencia muy profunda en el cinturón de Kuiper. El cinturón es una región enorme que está todavía más allá de la órbita de Neptuno y que en ocasiones se dice que es la tercera gran región del sistema solar, siendo la primera el sistema solar interior, donde están los planetas rocosos, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, la segunda el sistema solar exterior, que es donde están los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y la tercera es el cinturón de Kuiper. Allí hay millones de pequeños objetos congelados, algunos son de hasta más de 1000 kilómetros de diámetro y son objetos que se ven muy influidos por la gravedad de Neptuno, porque Neptuno es un objeto masivo. Y lo que se plantea es que seguramente si Neptuno no se encontrase allí, el material del cinturón de Kuiper habría dado lugar a la formación de un planeta. Sin embargo, su gravedad lo que hace es agitar la región y hacer que no sea un lugar en el que se pueda acumular todo el material en el mismo sitio y dar lugar al nacimiento de un planeta. En algunos casos hay objetos que están en resonancia con Neptuno, es decir, que su órbita está relacionada con la de Neptuno. Uno de los casos es el de Plutón, que comentaremos porque también vamos a hablar de Plutón en esta temporada del Turista del Espacio. Estoy revisando la ficha de Neptuno y dice que el planeta tiene 5 anillos principales alrededor. Está visto que los gigantes siempre presumen de lo mismo, aunque mirándolos de cerca no son tan espectaculares como los de Saturno. Mis algoritmos predicen que seguramente tengan una composición distinta. Es verdad que los anillos de Neptuno son mucho más tenues que los de Saturno, igual que sucede con los de Júpiter y los de Urano. Los de Saturno son mucho más brillantes porque están compuestos
de hielo, mientras que los de Júpiter, Urano y Neptuno están compuestos por polvo, de ahí que sean mucho más difíciles de ver. De Neptuno, de todos modos, hay que decir que sí, que tiene 5 anillos principales que reciben los nombres de los astrónomos que hicieron descubrimientos importantes sobre el planeta, y son Gale, Leverrier, Lassell, Arago y Adams. Y están compuestos principalmente de polvo y rocas. Son anillos muy difíciles de ver porque son oscuros, tienen una densidad y tamaño muy variable. El anillo Gale, por ejemplo, es el más cercano, a 43.000 kilómetros en Neptuno. El de Leverrier, justo después, tiene solo un ancho de 113 kilómetros. Y a 53.200 kilómetros en Neptuno está el de Lassell. Este es el anillo más ancho de todos, recibe su nombre de William Lassell, un astrónomo inglés que descubrió a Tritón, que es el satélite más grande de Neptuno, y lo descubrió solo 17 días después de que se descubriese el planeta. Y el anillo Arago está a 57.200 kilómetros y tiene un ancho de menos de 100 kilómetros. Su nombre viene del astrónomo François Arago, que fue el mentor de Leverrier, y fue uno de los astrónomos que participó en la discusión sobre quién merecía el crédito del descubrimiento de Neptuno. El último anillo que hemos mencionado es el de Adams, que viene de John Adams, es el más pequeño de todos y solo tiene 35 kilómetros de ancho. Lo que se ha planteado es que los anillos de Neptuno deberían ser bastante jóvenes, desde luego bastante más que el sistema solar, y que los anillos de Urano o de otros planetas se cree que podrían ser el resultado de una colisión con alguna luna de Neptuno que quizás fuese capturada del cinturón de Kuiper. Es decir, la historia es relativamente similar a la de los anillos de Urano que repasábamos en el programa anterior, porque lo que se planteaba era que los anillos de Urano podrían ser el producto de colisiones de los satélites que estuviesen cerca del planeta. Aquí lo que se dice es que podría ser más bien el resultado de la colisión de un único satélite que a lo mejor ni siquiera se formó con Neptuno, sino que en su lugar fue un objeto que procedía del cinturón de Kuiper, que fue capturado por el planeta en una órbita inestable y se terminó desintegrando, dando como resultado este sistema de anillos. Es algo que no está completamente claro, más allá de sí que parece evidente que es un sistema de anillos bastante joven en la escala astronómica. Si un año en Neptuno son 165 terrestres, ningún ser humano vivo ha podido presenciar nunca una vuelta completa del planeta alrededor del Sol. Bueno, excepto Jordi Hurtado, claro. Pero Norma, ¿tú también con ese chiste? ¿En serio? Por ellos no pasará el tiempo, pero por Neptuno sí. ¿Qué ocurre en esos 165 años? Espero que haya más actividad que en mis cumpleaños. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Me imagino una primavera de 40 años con dificultad, la verdad. Lo malo es que luego vendría el verano de 40 años. Y eso sí que no me hace tanta gracia, aunque por otro lado un invierno de 40 años no estaría nada mal. Yo soy más de invierno que de verano, la verdad. Pero en cualquier caso vamos a hablar de Neptuno en sí, porque el planeta tiene un diámetro de 49.245 kilómetros aproximadamente, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Es el cuarto planeta más grande del sistema solar, por detrás de Júpiter, Saturno y Urano, y es 4 veces más grande que la Tierra. Tiene, a pesar de esa diferencia en tamaño, 17 veces la masa de la Tierra. Y lo curioso es que, a pesar de que es más pequeño que Urano, es más masivo, porque Urano tiene 14 veces la masa de la Tierra y Neptuno tiene 17. Su órbita es muy poco excéntrica, esto lo que quiere decir es que es prácticamente circular, y en su perihelio, en el punto más cercano de esa órbita alrededor del Sol, se acerca a 29,81 unidades astronómicas, que son aproximadamente 4.459 millones de kilómetros, es decir, se acerca a casi 30 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol, que hay que recordar es una unidad astronómica, más o menos 150 millones de kilómetros. Y en su afelio, Neptuno se va hasta las 30,33 unidades astronómicas, que son 4.537 millones de kilómetros. Si nos fijamos en las cifras, 4.459, 4.537 en perihelio y afelio, no hay mucha diferencia, y eso ya permite también darse cuenta de que la órbita es bastante circular. Lo que tiene de particular Neptuno es que rota sobre sí muy rápido, tarda poco más de 16 horas en completar una rotación sobre sí mismo, y su órbita es de unos 164 años. El eje
También está inclinado, pero no tiene nada que ver con Urano, no está inclinado más de 90 grados como sucede con Urano, sino que en realidad se parece mucho más a la inclinación del eje de la Tierra, porque está inclinado 28,32 grados, mientras que el de la Tierra está inclinado 23 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que Neptuno tiene estaciones y como su órbita es muy larga, como decía Norma, cada estación dura 41 años. Como la inclinación de su eje es muy parecida a la de la Tierra, la duración del día a lo largo del año también va variando de una manera parecida a lo que vemos aquí en nuestro planeta. Y lo importante es la órbita, porque ya decía antes que Neptuno influye en el cinturón de Kuiper, es algo que es evidente en cómo a lo largo del tiempo ha ido estabilizando partes del cinturón, cómo impidió que se formase un planeta, y en realidad en ese sentido tiene un paralelismo con Júpiter. Es algo que también comentamos en su momento porque Júpiter influye en el cinturón de asteroides y, al igual que sucede en el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper tiene regiones vacías. Y también hay otras órbitas que sin embargo son estables desde el inicio del sistema solar. Es algo que tiene un nombre, que es el de resonancia orbital, y sucede cuando un objeto completa su órbita en una fracción del tiempo que tarda Neptuno. En este caso, en otro caso podría ser Júpiter o cualquier otro objeto. La resonancia 2-3, que es 3 vueltas de ese objeto por cada 2 de Neptuno alrededor del Sol, tiene más de 200 objetos conocidos y es la más poblada. Y a esos objetos, de hecho, se les conoce como plutinos. El nombre viene, por supuesto, de Plutón, porque es el objeto más grande del cinturón de Kuiper que está precisamente en esa resonancia y nunca chocará con Neptuno. Y del planeta en sí también hay muchas cosas que contar, además de que tiene un color que más o menos es parecido al de Urano. Estoy pensando en dónde podría hacer unos selfies. El color azul del planeta es muy bonito y sería la envidia de Instagram. Entre las nubes de Neptuno, con una preciosa Pamela, el cabello volando al viento. Hay unas cuantas pegas a esa idea porque Neptuno tiene una atmósfera que es violenta, los vientos son muy potentes y además hay que pensar en la composición. En fin, sería todo bastante infernal. La foto sería espectacular, pero sería todo bastante complicado porque hay que decir que la atmósfera de Neptuno es alrededor del 10% de la masa del planeta y representa más o menos en torno al 10-20% de su diámetro. Y a medida que descendemos por la atmósfera nos encontramos con cantidades cada vez mayores de metano, amoníaco y agua. En comparación, la atmósfera de Neptuno es mucho más pequeña que la de Urano y está formada casi exclusivamente por hidrógeno y helio, que suponen respectivamente un 80% y un 19% de lo que encontramos en la atmósfera, así como pequeñas cantidades de metano. Al igual que sucede con Urano, la atmósfera de Neptuno absorbe la luz roja y esto hace que emita un tono azul que es muy característico. De hecho, el tono azul de Neptuno se debe a que el metano que hay en la atmósfera absorbe el rojo, la luz roja y también la luz infrarroja y da como resultado ese tono que es más oscuro, no es tan claro, no es un azul cian como el de Urano. Y la atmósfera de Neptuno se divide en varias regiones. Por un lado tenemos la troposfera baja, donde la temperatura desciende a medida que vamos subiendo, y la estratosfera, donde la temperatura sube con la altura. Están separadas por la tropopausa, que es una región intermedia que se encuentra entre ambas, y en las capas bajas de la estratosfera parece haber neblina, que probablemente se deba a la condensación de los elementos creados por la interacción de la radiación ultravioleta del Sol y el metano. Esto lo que provoca es que se forme etano, acetileno, también hay monóxido de carbono, hay ácido cianhídrico y se cree que son los responsables de que la estratosfera de Neptuno sea más cálida que la de Urano y su termosfera tiene una temperatura muy elevada, de 475 grados. Es difícil de explicar porque en realidad el planeta está demasiado lejos del Sol. Es decir, no puede ser por la radiación ultravioleta que llega del Sol. Tiene que haber algún otro mecanismo que provoque esa temperatura. Podría ser, es lo que se sugiere, una interacción entre la atmósfera y el campo magnético de Neptuno, o quizá algún otro proceso, pero no está completamente claro qué hace que tenga una temperatura que es elevada. Y como el planeta no es un objeto sólido, al igual que sucede con el resto de planetas gigantes, su atmósfera experimenta algo que se llama rotación diferencial. Las regiones que están en el ecuador tardan unas 18 horas en completar una rotación alrededor de Neptuno. En las regiones polares, sin embargo, es solo 12 horas el tiempo necesario para completar una rotación. Y, de hecho, es la rotación diferencial más grande de los planetas del sistema solar. Su principal consecuencia es que crea tormentas muy violentas de un tamaño considerable
y fue algo que observó la sonda Voyager 2 cuando visitó el planeta. De hecho, vio las 3 tormentas más importantes. La primera que se vio, de hecho, era una tormenta gigantesca de 13.000 kilómetros de ancho y 6.600 de largo, que se conoció como la Gran Mancha Oscura, es el nombre que se le dio. Y no duró mucho, porque en 1994, cuando el telescopio Hubble observó Neptuno, no se vio señal alguna de esa tormenta, así que parece que solo duró unos años. Y el viento en Neptuno es muy potente, porque la velocidad media del viento en las regiones ecuatoriales, velocidad media, es de unos 1.125 kilómetros por hora. Es más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra, y el viento más potente se ha medido, por supuesto, en la atmósfera de Neptuno, con velocidades cercanas a los 2.000 kilómetros por hora, cerca precisamente de esa mancha oscura. ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Alex, estoy pensando, si dejamos caer una cámara de vídeo sobre Neptuno, aunque sea un gigante gaseoso, en algún momento debería grabar un chapuzón, porque el gas se convierte en líquido con la presión, ¿no? ¿Crees que puede haber algún mar o una playita bajo esa atmósfera azul? ¿Y qué habrá en el núcleo? Me temo que la película no sería como imaginas, Norma, porque si dejásemos caer una cámara de vídeo sobre Neptuno, terminaría siendo machacada por la presión de la atmósfera a medida que se va adentrando en el planeta, y además hemos hablado de esa temperatura de más de 400 grados, o sea que no sobreviviría y no llegaría a ningún lugar en el que se pudiese dar un chapuzón. Además, para cuando la cámara pudiese llegar a ese punto donde en vez de gas ya nos encontramos con fluido, tendría que soportar una presión enorme. Así que me temo que no va a ser posible. Pero podemos aprovechar lo que comentabas y hablar del interior de Neptuno, es decir, de su composición. Porque Neptuno tiene un núcleo, está compuesto de hierro, níquel y silicatos. Lo que se calcula es que es un 20% más masivo que la Tierra, es decir, solo el núcleo de Neptuno tiene 1,2 veces la masa de la Tierra, y la presión en el centro es el doble de la presión que se calcula que hay en el centro de la Tierra. Y también se ha determinado que la temperatura que debe tener es de unos 5.125 grados Celsius, es decir, más o menos parecido a la temperatura que encontramos en la superficie del Sol. A 7.000 kilómetros de profundidad, también, como sucede con Urano, lo que se cree es que las condiciones de Neptuno podrían ser las apropiadas para que el metano se descomponga y se formen cristales de diamantes. Y esos cristales podrían llover como si fuese granizo, es decir, en Neptuno podrían llover diamantes, pero claro, estamos hablando de en unas condiciones infernales, así que no, si alguien lo está pensando, no podríamos ir a recoger esos diamantes. Neptuno, por encima de ese núcleo, tiene un manto que tiene de 10 a 15 veces la masa de la Tierra, está formado por agua, amoníaco y metano, y aunque decimos que son gigantes helados, lo cierto es que es una capa muy cálida que está formada por fluidos densos, así que en realidad es más correcto decir que es una especie de océano compuesto por amoníaco y agua. Y de hecho, ese océano supone el 80% o más, quizás, de la masa del planeta. Y además, de los planetas gigantes del sistema solar, Neptuno es el más denso. ¿Cómo es posible que pueda ser un océano cálido? Esto se aplica también a Urano. ¿Por qué no se evapora? Lo cierto es que es la presión de la atmósfera la que hace que se mantenga ahí, que no se pueda evaporar. Y al igual que sucede con Urano y con Júpiter y Saturno, no tiene una superficie sólida, sino que su atmósfera se va extendiendo hacia el interior y poco a poco se va mezclando con ese océano, y vamos haciendo esa transición desde la atmósfera a ese océano cálido de agua, metano, amoníaco, y finalmente llegamos a ese núcleo sólido que es algo más masivo que la Tierra. Oye, Neptuno está muy bien, pero debe haber algún lugar donde podamos explorar, buscar formaciones naturales extrañas o dar un paseo a pie, ¿no? Esas cositas que nos intrigan y nos incitan a viajar por el espacio. Still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff. Pues en Neptuno nos pasa exactamente lo mismo que en el resto de planetas gigantes, Norma, que lo que podemos hacer es visitar los satélites, porque el planeta ya sabemos que tiene unas condiciones infernales, así que en su lugar tenemos que mirar el entorno. Y el entorno de Neptuno no está tan poblado como el de otros planetas porque tiene 14 satélites conocidos
Y luego vamos a hablar de los nombres porque están relacionados con la mitología, pero hay que decir que los satélites están divididos en dos grupos, satélites regulares e irregulares. En esa clasificación también se incluye la órbita y proximidad a Neptuno. Los satélites regulares son Náyade, Talasa, Despina, Galatea, Larisa, Proteo y un satélite que no tiene un nombre de la mitología, sino que tiene simplemente su designación, que es S/2004N1. Y son los más cercanos al planeta y tienen una órbita que es circular y que es en la misma dirección en la que rota Neptuno. Y esos satélites se encuentran en distancias comenzando desde los 48.200 kilómetros de Náyade a los 117.600, que es donde está el satélite más lejano dentro de este grupo. Y salvo S/2004N1 y Proteo, orbitan a Neptuno en más tiempo de lo que el planeta tarda en completar su rotación. Se cree que solo Larisa y Proteo son casi esféricos, el resto son satélites elongados. Y son satélites pequeños, porque la realidad es que Náyade mide apenas 58 kilómetros de diámetro. Si no fuese un satélite de Neptuno se consideraría un asteroide grande. Y Proteo mide 400 kilómetros. Están formados principalmente por hielo, por agua congelada y seguramente también por compuestos orgánicos. Y por otro lado están los satélites irregulares. Ahí es donde nos encontramos con Tritón, que es el más grande de los satélites de Neptuno. Los satélites irregulares describen órbitas mucho más inclinadas y poco circulares. En la mayoría de casos se mueven en dirección opuesta a Neptuno, es decir, tienen una órbita retrógrada. Y Tritón es una excepción porque se encuentra mucho más cerca del planeta y su órbita es más circular, pero también está inclinada y es retrógrada. Por distancia a Neptuno, los satélites irregulares son Tritón, Nereida, Alímedes, Sao, Laomedeia, Sámate y Neso. La mayoría de satélites irregulares son muy pequeños, van de 40 a 60 kilómetros de diámetro, y la excepción es Tritón. De hecho, es el que merece toda la atención en el entorno de Neptuno, porque Tritón tiene una órbita que es prácticamente un círculo perfecto, tiene un diámetro de 2.700 kilómetros y hace que sea el más grande de Neptuno con diferencia, y es el único que es esférico por su propia gravedad. Está a 354.759 kilómetros de Neptuno, más o menos la misma distancia, es un poquito menos que la Luna de la Tierra, y está formado principalmente por nitrógeno, metano, dióxido de carbono y hielo de agua, es decir, tiene agua congelada. Es uno de los objetos más brillantes del sistema solar también, y su superficie tiene un tono rojizo que es producto de la interacción de la radiación ultravioleta con el metano. Es uno de los satélites más fríos del sistema solar porque tiene una temperatura de 235 grados bajo cero, y de Tritón se ha dicho que bajo su superficie puede que haya un océano de agua líquida. Y lo más interesante es que por su órbita y distancia a Neptuno, lo que se cree es que Tritón no se formó con el planeta, sino que en su lugar, en algún momento, tuvo que ser capturado del cinturón de Kuiper. Seguramente lo que se plantea es que era un planeta enano del cinturón de Kuiper y en algún momento se acercó demasiado a Neptuno y la gravedad del planeta lo capturó. Además, su destino en el futuro va a ser muy diferente al de la Luna, porque la Luna se aleja de la Tierra poco a poco. Tritón se acerca. Y lo que se calcula es que se acercará demasiado a Neptuno y en unos 3.600 millones de años chocará con él. Me encantan los nombres que les han puesto. Tritón, Neptuno... Están muy asociados al mar. Será por eso de ser un planeta que parece un océano infinito. ¿Quienes bautizaron al resto de los satélites se basaron en lo mismo? Pues ahora que lo dices, lo cierto es que la historia del nombre de Neptuno también tiene su miga, porque en el siglo XIX, Le Verrier sugiere que el planeta lleve su nombre. Era un tipo muy modesto. Fuera de Francia, la idea no resultó terriblemente atractiva. También sugirió como alternativa, si Le Verrier no les terminaba de convencer, en Neptuno, que sí que fue aceptado por la comunidad internacional, entre otras cosas porque encajaba con la nomenclatura del resto de planetas que procedían de la mitología griega y romana. Pero claro, si nos dejamos llevar por la historia tal y como pudo haber sido, es que el sistema solar podría haber estado formado por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, la estrella de Jorge o el planeta de Jorge y Le Verrier. Son dos nombres que desentonan mucho en comparación a los anteriores, así que menos mal que lo que se decidió finalmente fue darles el nombre de Urano y Neptuno. Se sugirieron otros nombres, por ejemplo, Johann Galle sugirió utilizar el nombre de Jano.
y en Inglaterra también se planteó el nombre de Oceanus. Y una vez que se decide que el nombre del planeta va a ser Neptuno y tenemos por tanto una relación muy estrecha con el agua, lo que se decide en consecuencia también es que los satélites de Neptuno adopten los nombres de deidades menores del agua en la mitología griega. Así que de ahí surgen nombres como el de Náyade o el de Proteo. Esto está demasiado tranquilo, ¿no te parece? Oye, Alex, si tú pudieras montar un chiringuito por aquí o algo para atraer turistas, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezaría si tuviese que atraer turistas a Neptuno? A ver, lo más obvio, lo más fácil sería Tritón, porque primero es el lugar más grande y segundo porque tiene esa particularidad de ser un objeto que es que seguramente no se formó con Neptuno, sino que fue capturado por su gravedad. Y saber que sí, que dentro de miles de millones de años será historia porque chocará con el planeta, así que me fijaría en Tritón. Es verdad que esos objetos más pequeños, los satélites más pequeños también, claro, son mucho menos masivos y dan lugar también a poder pensar en actividades que no sean posibles en Tritón, porque la gravedad de esos lugares es tan baja que moverse sería muy difícil para el ser humano, habría que tener mucho cuidado. Así que eso es algo que se podría hacer, viajar hasta allí y experimentar la diferencia de gravedad en la superficie de Tritón y en la superficie de satélites como Náyade o Proteo, que son mucho menos masivos. Pero al margen de eso también, por supuesto, desde el punto de vista de la minería espacial, el establecer una base en Tritón tendría mucho sentido si pensamos en intentar realizar minería del cinturón de Kuiper, porque se podría recoger el material que se extraiga del cinturón de Kuiper en almacenes en Tritón y luego ya, esto ya es dejar volar la imaginación pensando en ciencia ficción pura y dura, transportar ese material hacia la Tierra y hacia el sistema solar interior. Más allá de eso, podemos pensar en cosas como establecer una estación espacial, una colonia orbital alrededor de Neptuno, que permita observar el planeta, que permita fotografiar sus tormentas, que permita realizar experimentos como enviar una sonda, una cámara, a la atmósfera del planeta y ver cómo se termina desintegrando y cómo termina siendo destruida por la enorme presión a la que está sometido el interior de Neptuno. Ese tipo de actividades es en lo que pensaría yo si tuviese que montar algo allí para atraer turistas. Por desgracia, como digo, el mayor inconveniente es que a día de hoy estamos muy lejos de poder pensar en misiones tripuladas y de hecho incluso misiones no tripuladas ahora mismo no hay ninguna en el horizonte en los próximos años, y esto hace que Neptuno siga siendo un planeta que solo ha recibido la visita de una sonda, que fue la sonda Voyager 2 en los años 80 que hemos mencionado anteriormente. Así que yo pensaría principalmente en eso, en jugar con la diferencia de gravedad de Tritón y el resto de satélites y en un punto de interés para la minería espacial. Este viaje ha sido agotador. Debería haberme puesto en pausa, pero cada 1.000.000 de kilómetros recorrido ha merecido la pena. Ahora que ya he tachado Neptuno de mis lugares favoritos a visitar, ¿qué será lo siguiente? Pues lo siguiente ya va a ser, como hemos repasado los planetas del sistema solar, vamos a continuar nuestro viaje y vamos a hablar del cinturón de Kuiper y específicamente de Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón hasta el año 2006 era un planeta del sistema solar y por tanto esa va a ser nuestra próxima parada. Primero porque hubiera sido parte de la lista de planetas si aquello no hubiese sucedido y no se hubiese decidido convertirlo en un planeta enano, y segundo porque es el objeto más grande del cinturón de Kuiper, así que es una buena introducción a toda esa región. Y además hay que recordar que la sonda New Horizons lo visitó hace solo unos años y ha permitido obtener mucha información sobre el entorno de Plutón, sobre los satélites que tiene a su alrededor, porque no solo está Caronte, tiene más satélites y es un lugar tremendamente interesante. Se han descubierto muchas cosas que eran desconocidas hasta que New Horizons lo visitó, así que en el próximo viaje de Space Tours lo que vamos a hacer es hablar del planeta enano más famoso del sistema solar. Pero eso ya será en nuestra próxima cita aquí en El Turista del Espacio, así que lo que me queda es daros las gracias por haber escuchado el programa, que esperamos que hayáis disfrutado del viaje y que haya sido lo más entretenido posible. Así que, como he dicho, la próxima cita es Plutón y si vosotros queréis, ahí estaremos para contároslo. ¡Hasta luego!
Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles, porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El turista del espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.